Feliz tarde, queridos amigos y seguidores de Americano Media. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañándolos a esta próxima hora en este espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y, por supuesto, la participación de todos ustedes a través de todos estos sistemas que tenemos para estar conectados, ustedes y nosotros. Radio Libre 790M, retransmitiendo todo el contenido de Americano Media completamente en vivo. Estamos en nuestra app, nuestra aplicación, bájenla. Lo mismo si tienen Android que Apple, allí ustedes van a poder disfrutar de toda la programación, cada minuto de nuestro contenido, llevándoselo en sus carteras, en sus bolsillos. Y por supuesto estamos también en Roku, en Apple TV, en Google TV, en Fire TV, americanomedia.com. Gracias por la inmensa sintonía. Está Cristian Bonet en los controles de Americano, Salvador Morales en la producción ejecutiva de este espacio informativo. Bueno, vamos a comenzar con la noticia del día. Aquí en los Estados Unidos, encadenados todos los medios de comunicación a la espera de lo que fue la sentencia para el asesino de 17 personas, Nicholas Cruz. Ya son, pues, les voy a decir exactamente 4 años, 7 meses y 13 días desde aquel fatídico 14 de febrero del año 2018 en el que Nicholas Cruz ingresó a la que había sido su escuela secundaria, Marjory Stoneman Douglas, ubicada en la localidad de Parkland, aquí en el sur de la Florida. Fuertemente armado, abrió fuego contra sus compañeros, contra empleados del colegio, mató a 17 personas. Hoy se esperaba la sentencia que se debatía entre la cadena perpetua y la pena de muerte. El jurado, pues, de 12 miembros, deliberó la fase de pena de este juicio de Nicholas Cruz y no pudo ponerse de acuerdo por unanimidad sobre la sentencia de muerte. Bajo la ley de la Florida, mis queridos amigos oyentes que me escuchan en todos los estados de la Unión Americana, bajo la ley de la Florida, una sentencia de muerte requiere un voto unánime en al menos un cargo. En los 17 cargos de Nicholas Cruz no lograron la unanimidad. Quiero darle la bienvenida al abogado criminalista estrella aquí con nosotros en Americano Media. Richard Díaz está con nosotros. Bienvenido, abogado. Le saluda Lourdes Jubieta. Bienvenido, Americano. Hola, Lourdes. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Abogado, ¿sorpresa con la decisión? No, desde hace más o menos unos días atrás he estado en varias emisoras y canales de televisión y me han dicho cuál es mi pronóstico y yo aposté de que este iba a ser el resultado. Yo sé que eso no es popular en sí, pero como analista legal es mi obligación de usar mis 34 años de experiencia y 200 juicios para opinar. Y acerté. No me sorprendí todo, sí, ¿por qué? Y voy a repetir lo que llevo diciendo varios días. El problema que hay, para tú poder convencer a 12 personas de quitarle la vida, entre comillas, a un niño, así haya sido asesino, monstruo, terrorista, todo eso, y lo es, solamente es muy difícil. Si hubiera tenido que ser por mayoría, que era la ley hace más de 8 años atrás, antes de cambiarse, yo hubiera previsto una sentencia de vida, de muerte, pero teniendo solamente que convencer a una persona de que no tampoco es tan difícil, right? Entonces, pero muy interesante, fíjate que el jurado encontró unánimemente de que habían comprobado factores agravantes, pero también factores mitigantes, pero en el análisis final, right, es muy interesante, para mí es interesante. No, es súper interesante, porque para mí no es que hubo alguno indeciso en factores agravantes o mitigantes, donde la fiscalía perdió, por decir así, fue que dijeron que los factores agravantes no apagaron los factores mitigantes. Muy interesante para mí, muy intenso el significado de eso para mí, pero en un final obviamente creo que el testimonio de la defensa del psicólogo que dijo que este muchacho había sufrido in vitro porque la mamá era una alcohólica, bla, 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 fue suficiente para disminuir o sobrepasar las evidencias agravantes.
Sí. De hecho, fue así, ¿no? Los factores mitigantes se impusieron a los factores agravantes para tratar de explicarle a nuestro público cuáles fueron esos factores mitigantes. Bueno, la defensa, que creo que hizo una extraordinaria labor, abogado, viendo esto, por supuesto, estrictamente desde el punto de vista jurídico, ¿no? La defensa hizo una gran labor en tratar de demostrar que Nicholas Cruz viene sufriendo un abuso desde que está en el vientre de la madre, puesto que su madre se alcoholizaba y se drogaba, pues, cuando él estaba gestando, en proceso de gestación, y vendría ya con un daño cerebral, que después lo acompañó con una vida una vida tormentosa en su infancia, de abusos, y finalmente de grandes traumas, ¿no? Yo creo que la defensa hizo un gran papel demostrando que él también vendría siendo una suerte de víctima, no solamente de lo que fue su entorno familiar, sino del sistema. No, exactamente. Entonces, pero una cosa que también a mí me sorprendió, y casi todos los analistas expertos que he estado escuchando y mirando, a pesar de mi predicción, en los últimos 24 horas, viendo las pruebas que pidió el jurado, y viendo la duración de las deliberaciones, yo había hasta cambiado mi posición. Pensé que, parece que la fiscalía sí van a lograr una decisión unánime, y sin embargo, fíjate que la decisión fue opuesto. Muchas veces tratamos de, como quien dice, de leer las estrellas, por decir así. A veces nos equivocamos, pero en un final no podemos quitarle a la defensa su gran labor. Yo sé que esto es muy triste para no solamente los padres y los amigos y los vecinos, sino para mucha gente con o sin hijos que ven esto y piensan que esto es una gran injusticia, y socialmente lo es, moralmente lo es, legalmente no lo es. Había por lo menos, no había 12 personas que se convencieron de que los factores agravantes fueron suficientemente fuertes para ignorar o sobrepasar los mitigantes. Otra manera de mirar esto es diciendo que la defensa, el jurado, fue suficientemente convencidos o influenciados por el testimonio del psicólogo de la defensa. Ahora, abogado, Richard Díaz, abogado penalista, está con nosotros en Americano a esta hora. Estamos discutiendo lo que ha sido la sentencia de Nicholas Cruz. Abogado, ahora la jueza Elizabeth Scherer, ella tiene que, sentenciarlo formalmente, que entiendo que eso va a ser la primera semana de noviembre, pero ella no puede como juez apartarse de la recomendación de cadena perpetua del jurado. Es decir, bueno, el jurado recomienda cadena perpetua, pero yo que soy la juez digo, él merece la pena de muerte. Eso ella no lo puede hacer. Hasta el año 2014 lo podría haber hecho, pero ya no. Entonces, lo interesante y para mucha gente lo triste de esto es que si este delito hubiera sucedido hace 10 años atrás, la jueza podría hacer eso. Pero la ley cambió por parte de una decisión que se llama Hearst de la Corte Suprema en el año 2012, y consecuente a la decisión de Hearst en Washington por la Corte Suprema del país, la legislatura en la Florida cambiaron el estatuto donde esa posibilidad ya la eliminaron. Me dice un oyente. A mí no me cabe la más mínima duda que donde ella pudiera hacerlo, ella lo hacía. Sí. Solamente de ver la cara de los familiares, qué tristeza, ¿no? Era difícil no conmoverse viendo esos rostros de esas madres, esas hermanas, esos hermanos. Ahora, doctor, fíjese lo siguiente, ¿no? Hace unos días conversábamos con usted también en el programa de la tarde, junto a mis compañeras Lucía Navarro y Gabriela Peroso, conversábamos sobre este tema, y usted nos hablaba de lo que le esperaba ahora a Nicholas Cruz en la prisión, ¿no? Porque hay una suerte de ley de presos también, y me pregunto, ¿qué es qué viene para él, ¿no? Un sujeto que está en sus tempranos 20 años, eso va a ser el resto de su vida allí, será infernal lo que le toca, ¿no? Sí, los guardias no lo van a tratar bien, lo van a tratar como un perro dentro de, entre comillas, sus garantías humanitarias. Los presos lo van a isolar, ahí pueden haber peleas, golpizas, apuñaladas, quién sabe. Lo van a tener que poner en isolación y separarlo de la población general, o sea que va a estar en isolación mucho tiempo. Eso juega muy fuerte en contra de la mente de la gente. Sí. O sea, él va a tener trastornos mentales.
él la va a pasar mal. Sí. Óyeme, ¿Quién sabe si una... es más castigo, ¿no? ¿Quién sabe si es más castigo la prisión perpetua o la pena capital? Right. No, él va a tener una vida larga, miserable. Miserable. Sí. Larga y miserable. Nunca más miserable que los padres de las víctimas de que te hayan asesinado un hijo a tiros una nunca tan miserable como el de los padres de las víctimas, de los hermanos de las víctimas, de los abuelos de las víctimas. Nunca tan miserable como la víctima, pero la va a pasar muy mal, abogado, la va a pasar muy mal. Sí. Y no hay otro, ya no hay más recursos. O sea, esto no tiene apelabilidad por parte de la fiscalía, exactamente. Este resultado final, y es triste porque también 6 meses de agobio, de esperanza, de paciencia e impaciencia por la familia, esperanzas, todo, perder el hijo y ahora perder esto. Va a tener un infierno en la cárcel. Claro, porque la sentencia... Te lo voy a poner de otra manera. La ley prevaleció, la justicia sufrió y perdió. Gracias, abogado Richard Díaz, abogado criminalista, por acompañarme en Americanum. Gracias, doctor. Vamos a hacer una breve pausa. Yo soy Lourdes Jubieta. Esto es Radio Libre 790 AM. Fue sentenciado a cadena perpetua. No ha sido sentenciado, lo sentencian en noviembre, pero los jueces recomiendan la cadena perpetua para Nicolás Cruz y no la pena de muerte. Una noticia que tiene conmovida aquí a la comunidad y al país. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Soy Lourdes Jubieta, recordándoles adicionalmente que nos sigan en nuestra aplicación, bajen la aplicación de Americano para que ustedes se lleven toda nuestra programación pues en su bolsillo, se la lleven en sus carteras, en cualquier lugar del mundo pueden disfrutar de la programación completamente en vivo de Americano. Bueno, tenemos noticias económicas. El índice de precios al consumidor subió en septiembre un 0.4%, pese a lo que nos había dicho la Fed, ¿no? La Reserva Federal, de que aumentando pues los intereses iba a bajar la inflación. Pues no, subió en septiembre. Nueva mala noticia para todos en los Estados Unidos, porque esto nos afecta a todos por igual, no solamente al gobierno de Joe Biden. La inflación continúa alta en Estados Unidos, alcanza un 8.2 en el mes de septiembre, más de lo que se esperaba. Los altos precios siguen golpeándonos a todos los consumidores en este país. Y bueno, queridos amigos oyentes, esta es la realidad que estamos viviendo. Adicionalmente, también aumentaron las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos. Ese número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada. Es decir, la situación pues, económica de los Estados Unidos no pinta nada bien. Y bueno, en el caso de la Florida puntualmente, tenemos un problema adicional, ¿verdad? Que es el tema de los seguros de las viviendas, y cada vez que pasa un huracán, pues la cosa se pone como peor. Y ahora, pues estamos viendo, ¿no? Que por si no fueran suficientes las altas cuotas del seguro de vivienda, los costos del seguro de vivienda en la Florida, todo parece indicar que van a subir aún más tras el paso de este huracán Ian, tal como muchos advirtieron en innumerables ocasiones. El impacto económico de un desastre natural pues ejerce más presión sobre la ya bastante delicada, frágil red de aseguradoras que tenemos en el estado. El representante estatal Juan Fernández Barquín me acompaña a esta hora en el programa para conversar un poco sobre cómo vamos a hacer con este tema de los seguros de vivienda. Bienvenido, representante. Le saluda Lourdes Jubieta. Bienvenido, Americano. Qué bueno tenerlo en el programa. Gracias. Hola, Lourdes. Gracias por la oportunidad. Siempre un placer hablar contigo y gracias por hablar de esto. O sea, los seguros en la Florida es algo bien importante y era una de las cosas que hice campaña sobre esto, y he servido 4 años en la legislatura. Y es algo que, mira, hace 2 años, en abril 2021, pasamos un proyecto de ley sobre los seguros de casa, Sí. poniendo ciertas limitaciones sobre el litigio, y hemos visto desde ese tiempo el litigio ha bajado 22%. Y estoy hablando del litigio, Lourdes, porque el litigio es una de las cosas que aumenta los gastos, aumenta los premiums de los seguros,
porque en la Florida hay lo que se llama básicamente en una dirección los honorarios de los abogados. O sea que vamos a decir, por ejemplo, que la compañía de seguro te hace una oferta a tu casa y te dice, mira, te voy a dar una oferta de $95,000. Y el abogado tuyo dice, mira, Lourdes, no te preocupes, que yo creo que yo te puedo coger $100,000. Si ellos logran coger ese dinero adicional, es probable que califican para los honorarios. Casi seguro que califican por los honorarios, o sea que la compañía de seguro necesita pagar los honorarios de los abogados. Y entonces, ¿de dónde viene ese dinero? El dinero viene básicamente pagado por los individuos que tienen las pólizas de seguro de esa compañía, y por eso han subido. También esta última sesión legislativa tuvimos una sesión especial en abril de 2022, mayo 2022, y pasamos otro proyecto de ley sobre seguro de las casas. Y mira, estoy seguro que vamos a tener otra sesión especial legislativa quizás en noviembre, diciembre o enero para otra vez hacer más cambios. Y es algo que vamos a seguir trabajando sobre esto para asegurar que los premiums bajan. O sea, esto es la cosa más importante en mí. Que bajen las primas. Que yo quiero. Sí, es número uno. Ahora, existe esa necesidad de reformas legislativas. Yo creo que eso es urgente, el tema de las reformas legislativas, para poder ponerle algún tipo de tope o coto o tratar de controlar un poco esta situación. Hay personas que tienen sus casas pagas, por ejemplo, legislador, usted lo sabe mejor que yo, y deciden no ponerle seguro a la casa porque sencillamente estamos hablando de seguros de miles de dólares al año, que en esta economía, ¿cómo se hace? Y las personas que obligatoriamente, porque está pagando un mortgage, una hipoteca, tienen que tener seguro, les ha subido enormemente también. Sí, y las reformas son mira, hay muchísimas reformas que estamos considerando en este momento, pero también hay opciones, o sea, como lo que tú dijiste, del individuo que ya ha pagado la casa y decide, tú sabes que en vez del seguro de la casa, yo no voy a pagar por el seguro porque es demasiado costoso. Entonces, ¿por qué él no tiene la opción para asegurar quizás la mitad de la casa? O de inundación, de la casa, o el techo, o una parte. Exactamente, o sea, darle opciones, porque en este mercado libre donde nosotros vivimos, tenemos que tener opciones, y eso es la única manera que yo creo que vamos a resolver este problema. Pero además de eso, además de las reformas, necesitamos también, obviamente, respetar los derechos de los propietarios y asegurar que los propietarios todavía pueden buscar justicia en las cortes. Entonces, es un balance bien delicado, pero es algo que nosotros reconocimos y estamos dedicados a resolviendo esto. Y hay algo, estamos conversando con Juan Fernández Barquín, él es representante estatal en la Florida, sobre el tema de los seguros de la vivienda, que es algo que es una preocupación que todos tenemos. Pero es que además hay algo, representante, no solamente lo que usted menciona de que Florida ha sido un lugar de demasiados litigios, sino también de demasiados fraudes. Hay una cantidad de fraudes sobre el tema de supuestos daños en los techos, etcétera, que se ha abusado también del sistema, ¿no? Y de las aseguradoras. Y muchas se han ido y otras han quebrado y otras han dicho no voy a seguir asegurando en la Florida. Sí, eso es algo que, bueno, yo creo que en el último año han habido que 5 o 6 compañías que están en quiebra y dijeron, tú sabes que no podemos más, necesitamos salir. Y es algo que el fraude de los techos es algo impresionante, y además de eso el fraude de muchísima gente, o sea, es como cualquier otra cosa. Hay contratistas incluso en la firma estatal, incluso en Citizens le han cometido fraude. Sí. Es algo que el fraude está por todos los lados, y es algo que hay demasiado oportunidades para la fraude, que necesitamos asegurar, que necesitamos reducir esas oportunidades a cero y asegurar que no hay. Y es algo también que yo le sugiero a los
a los fiscales a los fiscales locales. O sea, el fiscal de Broward y el fiscal de Miami-Dade, que, mira, cuando había el fraude de los carros, de los accidentes de carros, ellos tenían fiscales estatales poniendo casos criminales contra esos individuos. Yo sugiero que hacen lo mismo con esta gente que están cometiendo fraude, con los contratistas cometiendo fraude, con los propietarios cometiendo fraude, que traen casos, y vamos a ver que eso va a parar bien pronto en cuando eso empieza. Y aquí tenemos otro problemita también, ¿no? Que el mercado de la Florida está dominado también por aseguradoras locales que son muy pequeñitas, legislador, que no son capaces de acumular capital suficiente para pagar esas pérdidas, mientras que el mercado depende en gran medida de lo que es el reaseguro, ¿no? Y entonces al final, cuando las aseguradoras no pueden hacer frente a esos gastos, tanto el gobierno estatal como el federal tienen que sacar la chequera y sacar la plata para pagar a los que están asegurados. Es otro tema más. Sí, los domésticos, o sea que son muchas compañías que son locales, que solo están dedicados a servicios en el estado de la Florida, que no están en otro estado. Y mucha gente cuando piensan de seguro, piensan de Progressive, de State Farm, de las compañías grandes, de las compañías nacionales. Y estas compañías no son esas. Estas compañías se dedican solo en la Florida y son pequeñas. Entonces, cuando ellos pierden 100 millones de dólares, eso es gigante para ellos. Y si el gasto de hacer el reseguro es demasiado costoso, sí, entonces es bien probable que van a perder dinero ese año. Y en la manera que está el mercado en este momento, es bien probable que pierden dinero por varios años. Y honestamente, Lourdes, ¿quién está en el negocio de perdiendo dinero? No, eso por es algo favor. que necesitamos asegurar que necesitamos respetar los derechos de los propietarios, pero a la misma vez evitar el abuso y el fraude para darle oportunidad para el negocio sobrevivir. Bueno, se me acaba el tiempo, representante estatal. Le agradezco mucho atenderme sobre este tema, una gran preocupación. Esperamos que la legislatura estatal, bueno, eso es en marzo, ya estamos a mediados de octubre. Dice usted que para finales de este año vamos a tener alguna noticia sobre el tema. Esperamos, por supuesto, que la comparta con nosotros y con los oyentes de Radio Libre y de Americano. Le agradezco mucho. No, de nada, a la orden. Y sí, yo creo que después de la elección general, yo creo que tendremos una mejor idea de cuándo sería la sesión legislativa especial. Pues muy agradecida entonces, Juan Fernández Barquín, a esta hora en Americano Media. Vamos a hacer una nueva pausa. Yo soy Lourdes Jubieta, ya regresamos. Bueno, queridos amigos oyentes, yo soy Lourdes Jubieta. Gracias a todos por estar conectados también a través de Radio Libre 790 AM. Recuerden que también estamos en Roku, en Apple TV, Google TV, Fire TV. No hay motivo, razón ni circunstancia para que ustedes y nosotros no estemos conectados. Cristian Bonet en los controles, Salvador Morales en la producción general de este espacio. Queridos oyentes, tenemos una comunidad amplia y queridísima en el sur de la Florida, nuestra gente de Haití. Haití está pasando un momento supremamente difícil que está generando la posibilidad de una intervención militar internacional en esta pequeña isla, abatida por las enfermedades, por una crisis social importante. Y ese eventual despliegue de fuerzas militares internacionales en Haití no está siendo visto con buenos ojos. Al parecer en Haití entienden que esto lesiona la soberanía nacional, aunque hay quienes consideran que esto ayudará a atender la crisis humanitaria que se puede agravar con el resurgimiento del cólera. El cólera está de vuelta en Haití y esto ya pareciera que se ha escapado de las manos. En las últimas horas, República Dominicana ha dicho que
no va a aceptar refugiados de Haití si la crisis del vecino país llegase a requerirlo, que no va a prestar el país como puente para esa intervención humanitaria, y adicionalmente siguen trabajando en el muro que divide la frontera entre Haití y República Dominicana y han mandado a por lo menos 6,000 militares a la frontera a custodiar la frontera. Sin embargo, hay que decir también que República Dominicana ha sido bien generosa y han manifestado pues que han recibido a muchos miembros de la comunidad haitiana en la República Dominicana. Me voy para Haití. Tengo en línea un invitado muy especial, Edwin Parezón. Él es el director ejecutivo de la Fundación CILE, Organización Binacional de Promoción de Paz y Solidaridad Dominicano-Haitiana. Señor Parezón, qué bueno tenerlo en el programa. Le saluda Lourdes Jubieta. Feliz tarde para usted. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de conectar. Es difícil las comunicaciones en Haití. Hemos tratado de comunicarnos por varios días con Haití. Entiendo que son difíciles las comunicaciones. A ver si me escucha, señor Parezón. Sí, hola. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación exactamente a esta hora en Haití? La situación es que tenemos un caos. Tenemos un caos a nivel político, a nivel institucional, porque los otros poderes del Estado, menos ejecutivo, son inoperantes. Tenemos un caos también a nivel del liderazgo, porque hay una ausencia de liderazgo para manejar la transición. Y hay un cuestionamiento de cómo llegó el primer ministro Ariel Henry en la dirección del gobierno hace ya 15 meses, que tampoco después de ese tiempo ha podido traer resultados evidentes frente a la crisis. Hemos tenido en las últimas 2 semanas muchas movilizaciones populares, muchas protestas que ya han tomado un matiz político porque se pide la renuncia del primer ministro. Y bueno, y en momentos en que Haití se está hundiendo pues rápidamente en este caos, ¿cuál es la petición a la comunidad internacional? Y le pregunto porque desde las Naciones Unidas han hecho un llamado para una intervención en Haití. ¿Cómo usted ve eso? ¿Lo ve posible? ¿Lo ve necesario? ¿Lo ve inminente? Primero hay que escuchar 2 voces, la voz del pueblo y la voz de los expertos en materia de seguridad de Haití. La comunidad internacional es lo que debe de hacer, no escuchar la voz del gobierno. El gobierno ha pedido esa intervención o esa ayuda especial tan solo para mantener el statu quo. Sin embargo, en la población en general, si usted hace un sondeo hoy, efectivamente va a encontrar personas que son favorables a una intervención, y eso en cualquier país del mundo, porque hay personas que se benefician de ese tipo de situaciones. Entonces podríamos decir que sería un cuadro y el resto de la población rechaza la intervención militar en base a la experiencia que Haití ha tenido durante los últimos 100 años. Hemos tenido varias formas de presencia de la comunidad internacional, particularmente a través de las Naciones Unidas. Si ahora lo vemos en el plano bilateral, ya que estamos hablando, ustedes están hablando desde Miami, podríamos hablar también de la experiencia dramática que tuvimos en el 1915, igual que la República Dominicana en el 1965. Sin embargo, si comparamos la ocupación americana de Haití del 1915 a la presencia de soldados americanos en el 1994 para traer de nuevo a Aristide en el poder, lo cual iba a facilitar el retorno al orden constitucional y democrático, vamos a ver que son 2 experiencias totalmente distintas, donde en el primero
la población rechazó y luchó en contra de los americanos. Sin embargo, en el 2004, los soldados fueron recibidos con flores porque era una situación donde el pueblo necesitaba el retorno de su líder y el retorno al orden democrático. Y no podían hacerlo porque la población no está armada, sino estábamos en una situación donde los paramilitares, los grupos organizados que están vinculados al régimen del 1994 estaban matando a los jóvenes. Tenemos un saldo de muertos que sobrepasa los 10.000 muertos durante esos movimientos. Hoy día se ve como un apoyo a un régimen repudiado. Eso es lo que tenemos que entender. El régimen de Ariel Henry es un régimen repudiado y la población está viendo cualquier acción de presencia militar desde la comunidad internacional o desde los Estados Unidos sería para apoyar a Ariel Henry y no estaría en conexión con los intereses reales de la población haitiana. Sin duda tendría que regresar a Haití a lo que usted bien ha llamado el orden democrático, ¿no? Pero primero hay que pasar por un proceso de pacificación, creo yo, ¿no? De tomar el control del país. ¿Qué hace falta para pacificar al país en este momento y poder avanzar desde el punto de vista político? En esto todos estamos de acuerdo. Hay una unanimidad que lo que se debe de hacer es un reforzamiento de la capacidad operativa de la policía haitiana, un reforzamiento a nivel logístico, a nivel técnico, a nivel tecnológico. La policía dispone hoy día de unos 15 a 18 mil hombres. También tenemos un embrión de ejército que no tiene tanta gente, pero de todos modos está presente. Y lo que se está pidiendo desde la población, desde los sectores universitarios, desde las iglesias, los grupos organizados de la sociedad civil, es el reforzamiento de la policía haitiana para que esté en capacidad de enfrentar a las gangas que lamentablemente fueron hasta cierto punto apoyados por parte de la élite económica, parte de la élite política y parte de esa comunidad internacional que en los últimos 40, 30 años tiene una influencia evidente en la vida política nuestra. Básicamente, y para concluir, señor Paraison, entiendo entonces que la presencia militar internacional no es la solución a su entender en este momento, sino que más bien sería algo que se sumaría, un nuevo elemento de la crisis en Haití. Así es. No es la solución, no es necesaria, de acuerdo a todos los expertos en materia de seguridad de Haití, que tenemos los medios, por lo menos en cuanto a recursos humanos, tenemos las personas en la policía, y lo que hace falta es un apoyo de la comunidad internacional a nivel logístico, técnico, tal como lo expliqué. Eso no tenemos la necesidad de una lesión a la soberanía nacional para salvar la situación. Le agradezco mucho a Eden Paraison, por supuesto lo vamos a estar molestando para ver cómo avanza esta situación en Haití, que a todos nos tienen muy preocupados. Tenemos una gran comunidad haitiana muy querida también en el sur de la Florida. Edwin Paraison, director ejecutivo de la Fundación CILE, Organización Binacional de Promoción de Paz y Solidaridad Dominicano-Haitiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa, amigos oyentes, y ya regresamos. Gracias. Bueno, habían dos personas hoy esperando, ya se los mencionaba al comienzo del programa, ¿no? Las malas noticias económicas que nos llegan el día de hoy, pero habían dos personajes puntualmente esperando que se conociera, ¿no? El índice de precios del consumo del mes de septiembre, que en los Estados Unidos con especial interés. Uno es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que tras la publicación del dato, pues volverá a subir los tipos de interés en noviembre y en diciembre también, previsiblemente. Y el otro, por supuesto, Joe Biden, que llega a unas elecciones legislativas de mitad de mandato con la inflación más alta
Desde del presidente Jimmy Carter, que yo pensaba y siempre he dicho que para mí era el peor presidente que hemos tenido en los Estados Unidos hasta que llegó Joe Biden, ¿no? Jimmy Carter ha quedado pálido en sus errores y su cobardía, pues ha quedado pálido frente a lo que es la administración de Joe Biden. En todo caso, pésimas noticias económicas, la inflación continúa en alta, queridas mis oyentes, alcanzó un 8.2 en septiembre, mucho más de lo esperado, y también aumentaron las solicitudes de ayuda por desempleo. Bien, a esta hora quería conversarles sobre el violador, presidente inconstitucional de Nicaragua. ¿Por qué? Porque continúa su arremetida contra los sectores de la Iglesia Católica en Nicaragua, ¿no? No basta con la persecución y con la violación de absolutamente todos los derechos humanos en Nicaragua por parte de Daniel Ortega, el violador alcohólico, presidente inconstitucional de Nicaragua, violador, repito, de todos los derechos humanos, sino que tiene una persecución contra los curas. Hace unos días decía Daniel Ortega que la Iglesia Católica es una dictadura perfecta, así afirmaba, por no permitir que la mayoría de los católicos elijan al Papa y al resto de sus autoridades. Imagínense usted un ser como Daniel Ortega diciendo eso, cuando en Nicaragua no hay quien se mueva. No hay un periódico en este momento. Todos los periodistas, la gran mayoría en el exilio, y los que están en Nicaragua están mudos, no quieren ni hablar, so pena de ser perseguidos. Bien, quiero darle la bienvenida a esta hora a Pablo Cuevas. Él es el director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, porque quería hablar sobre Monseñor Rolando Álvarez de Matagalpa. Está desaparecido hace más de 40 días. Se desconoce el paradero de este religioso, por lo menos yo lo desconozco. No sé si en las últimas horas se ha sabido algo de este monseñor arrestado por Daniel Ortega, les repito, hace más de 3 meses. Bienvenido a nuestro invitado Pablo Cuevas. Qué bueno que está con nosotros en Americanos. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por invitarnos y ser la voz de los nicaragüenses en este momento que están siendo acallados. La verdad que en nuestro país hay dimensiones de la brutalidad represiva increíbles, ¿verdad? No solo existen 8 sacerdotes detenidos en prisión arbitraria abusiva en la peor cárcel que pueda imaginar un ser humano, que es la conocida como el Chipote, sino que también hay por lo menos el obispo de Honduras mencionó que a él le solicitaron ayuda para asilarse en Honduras más de 50 sacerdotes. Han expulsado a decenas de monjas, increíblemente a monjas como de la orden de María Teresa de Calcuta, que su lema es el amor, el servicio a los demás, ¿verdad? Estamos hablando, nosotros hemos podido entrevistar a 2 seminaristas y a 2 sacerdotes sobre su situación de asilo. Todavía el día de ayer entrevistamos a un sacerdote que llegó a Miami hace unos pocos días y no actualizó sobre la situación de Monseñor Álvarez, ¿verdad? Habla de que se encuentra en una casa totalmente aislado, sin televisión, sin teléfono, sin derecho a comunicarse con nadie, y por lo tanto es muy difícil saber exactamente cuál es la situación de Monseñor Álvarez. Menciona que una de las condiciones de ponerlo en libertad es que se vaya al exilio, pues, pero Monseñor Álvarez es un pastor que está dispuesto a hacer lo que hizo Cristo por sus ovejas, ¿verdad? Estar ahí al pie del Calvario, ¿verdad? Alguien que es muy querido por toda la población. La verdad que el delito, si le podemos decirlo así, que ha cometido la Iglesia Católica es hacer lo que ha hecho por décadas, y es ser voz de los que no tienen voz. Ha venido denunciando de manera insistente y consistente situaciones terribles de abuso, de tortura, que es lo mismo que ha hecho su servidor, y por lo cual también se encuentra en el exilio.
En nuestro país, en este momento, hay una situación de terror. Nosotros hemos estado entrevistando a delegados de la palabra. Delegados de la palabra son campesinos que fueron instruidos por la Iglesia Católica para ir a las montañas, a los lugares más alejados, a hablar de la palabra de Dios. Y por solo ese hecho, hay centenares de delegados de la palabra, catequistas, colaboradores de la Iglesia Católica que están siendo perseguidos, vigilados, atropellados, encarcelados, torturados, y muchos de ellos están saliendo solo con la ropa que traen puesta. Te reitero, nosotros hace unos días entrevistamos a algunos de ellos y que están en una situación pues horrorosa. En nuestro país impera el horror y el terror. Y bueno, pues nosotros estamos acá haciendo el trabajo de documentación de la barbarie. Dímelo, Lourdes. Bueno, que además quería sumar a lo que usted me está diciendo, y me quedan 2 minuticos, don Pablo Cuevas, que en Nicaragua, amigos oyentes, el gobierno, el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de la Gobernación, ayer ordenaba el cierre de 51 ONG internacionales, entre ellas 23 originarias de países europeos, principalmente de Italia y de España, y 19 de Estados Unidos. Es decir, está aislando completamente al país como si fuera su finca, su territorio, su hacienda, donde se hace lo que a él, estrictamente lo que a él le da la gana. Y al que no le gusta, pues que se largue, como dijo una vez, que se larguen. Así mismo lo dijo en esos términos. En efecto, Lourdes, te diré, nosotros hemos recibido denuncias de ciudadanos que altruistamente cuidaban o colaboraban con la rehabilitación a través de centros de personas que andaban en droga. Por ejemplo, recuerdo un señor que tenía hace un mes, tal vez, me llamó llorando y diciéndome que tenía un albergue a 60 personas que eran consumidoras de droga y estaban en proceso de rehabilitación, y mandó a cerrarlo, y si no lo cerraban lo iban a meter preso. El señor estaba en México. Eso es una constante. Es increíble lo que está pasando en nuestro país en materia de violación a los derechos humanos. Le agradezco mucho, don Pablo. Lamentablemente se me acaba el tiempo, pero lo voy a volver a invitar para que me acompañe más tiempo en el programa, porque estamos aquí sobre la noticia de nuestra gente de Nicaragua. Mucha gente de Nicaragua aquí en el exilio en los Estados Unidos. Los abrazo grande a todos. Gracias, don Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Se me acaba el tiempo. Feliz tarde para todos.